10:15 de la mañana, ya recibimos en los estudios de Universal al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Bienvenido, Fernando, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un placer tenerlo por acá en Punto de Encuentro. ¿Qué tanto han servido las lluvias de los últimos días para el agro? Bastante, un alivio no solo para el agro, ¿verdad? También para bajar la presión del tema por supuesto, de la ¿no? crisis o sea, claro, hídrica. Le estamos preguntando por el agro, por su cartera. Por su cargo en el ministerio. Por supuesto. Hay que hablar que también para el sur. Pero también hace que el foco de la preocupación mayor no es tanto el agro en este momento y sí. La crisis hídrica, y eso es un punto, porque sin perjuicio que venimos arrastrando una situación que se extiende por mucho tiempo, porque estamos ya declarada la emergencia agropecuaria en esta última etapa el 24 de octubre y todavía estamos en la misma, hasta el 24 de septiembre. Como mínimo, ahí evaluaremos cuál es la situación. Pero en realidad en el agro en este momento hay una situación de bastante alivio. No está solucionado porque estamos en proceso de sequía todavía. ¿Qué zonas del país están todavía en sequía, digamos, que están necesitando mucho más lluvia? En realidad es el sur que está con una situación más complicada, sí. Pero con el alivio, por supuesto, de las últimas lluvias, porque además en esta época del año los requerimientos no son tan importantes. La temperatura, la radiación solar, los días de luz, las horas de luz son realmente escasas, y evidentemente todo el ciclo vegetativo de los cultivos no requiere tanta lluvia porque tampoco hay tanta evaporación. Pero también es cierto que estamos con la necesidad de continuar reponiendo el caudal de los acuíferos, el agua subterránea, que es tan importante. Bueno, eso, ¿cuánto falta? ¿Cuánto está faltando para reponer? No, digo que en el sur falta bastante, ¿no? Todavía Canelones, Montevideo, San José, Flores, Colonia. Y bueno, que tiene que seguir un régimen pluviométrico que tampoco queremos que venga todo de golpe. Diría que ahora, más bien que gradualmente tengamos una lluvia por semana. Bueno, ahora tenemos en los próximos 10 días, según los últimos pronósticos. Sí, tenemos el martes, miércoles de la semana que viene, tenemos un pronóstico alentador. Entre 30 a 40 milímetros en la cuenca. Eso sería ya suficiente para ir llevándola, pero reponer los acuíferos, ¿qué puede llevar? ¿Un par de meses más? Sí, un par de meses más. Los pronósticos son alentadores, ¿verdad? Si vemos los pronósticos de mediano y largo plazo, que siempre son los más imprecisos, pero marcan una tendencia, bajo lo que son las normas de los meteorólogos a nivel internacional, donde la referencia es el NOAA en Estados Unidos, que es la Universidad de Columbia, que son organismos referenciales que marcan tendencias climáticas que tienen a nivel de probabilidades una mayor tendencia que tengamos lluvia por encima de lo normal a partir de la primavera. Y eso es muy alentador porque en ese sentido, cuando sí es en la época donde más necesitamos agua, supuestamente en promedio la probabilidad de que lluvia por encima de lo normal va creciendo. Eso de la mano de un niño que se va configurando. Recordemos que estamos en una fase de niña que se va neutralizando y una tendencia hacia el niño que marca normalmente tendencias de lluvias por encima de lo normal. ¿Hay algún sector que esté más comprometido? Sobre todo acá en esta zona del sur que usted mencionaba, donde faltan aguas. Bueno, digamos, lo que estamos evaluando son las consecuencias de lo anterior, ¿no? Es decir, la granja fue muy golpeada, la agricultura, también son dos sectores importantes. En materia ganadera, todo el país ha sido golpeado, pero evidentemente donde más se recompuso la situación es en el norte. Tampoco necesitamos demasiada lluvia, porque las lluvias son temporales. Estamos en una época de frío donde también tenemos las heladas, entonces tenemos que recomponer la base forrajera, que es lo fundamental para sostener el estado de los ganados, que es bastante bueno para la época, y estamos ganándole al invierno de alguna manera a efectos de que en esta época donde normalmente las pasturas no crecen, tenemos algún crecimiento compensatorio después de estas lluvias. Y además estamos arrimándole al productor, especialmente al pequeño productor, ayudas con distribución de raciones en un volumen importante que estamos llevándolo adelante en esta operativa de la contingencia alimentaria de los ganados. ¿Se esperaba una recuperación tan rápida del forraje del campo, teniendo en cuenta que en verano era tierra lo que había en campaña? Tuvimos un otoño bastante bueno y un arranque de invierno.
nunca es dable esperar que haya una recuperación de las pasturas en pleno invierno, eso no se da. Siempre los meses de mayo, junio y julio son las de menor tasa de crecimiento, pero hubo una especie de compensación respecto de lo que son algunas semanas de buenas temperaturas, con precipitaciones que ocurrieron, la compensación porque se mineraliza el suelo y hay un efecto de empuje sobre las pasturas. Es decir, no estamos en una situación crítica. Obviamente aquel que estaba con el campo arrasado en pleno verano, las chances... no fue muy duro para muchos hoy productores. vemos un verde, pero con muy poca oferta en volumen, lo que no cambia mucho la situación. Pero en muchas regiones del país la parte forrajera se ha recuperado y los ganados están mejor de lo que se pudiera esperar en esta época. ¿Y hay zonas de Uruguay hoy con exceso de agua? ¿Con lo contrario, digamos? Diría que estamos al borde de algún exceso, algunas zonas del norte y noreste, pero precisamos que continúe. ¿Pero es un riesgo eso o no? No, no es un riesgo en este momento. Ha habido también una decisión en el caso de los cultivos de invierno, que básicamente lo que estamos hablando son trigo, cebada, canola, que son los 3 cultivos principales que se procesan en esta época. Cultivos de invierno, ha habido una reducción del área en relación al año pasado, justamente porque las previsiones apuntaban a que en primavera íbamos a tener una tendencia de exceso de precipitaciones, lo que tampoco es bueno para esos cultivos. Sí hay una apuesta fuerte, y cuando me decían cuáles son los sectores más golpeados, en el sur ha sido la granja y la agricultura, en la zona núcleo agrícola, donde ahí tuvimos el mayor quebranto, que fue el cultivo de la soja, que es el principal cultivo en extensión en el país, y donde allí las pérdidas fueron muy importantes. Recuerden ustedes que el año pasado cosechamos casi 3 millones de toneladas, es un volumen muy importante que básicamente se usa para la exportación, y este año el promedio de producción no llegó a las 700, digamos, el volumen total de producción se estima que estemos en torno de las 650, 700 mil toneladas. Realmente muy por debajo de la mitad. Es un golpe muy fuerte, estamos hablando que es bastante menos que la mitad. Sí, bastante menos. Y evidentemente... Es un cuarto, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos diríamos que estamos en torno de un cuarto de la producción del año pasado, y eso realmente golpeó mucho al sector agrícola, porque son muchos millones de dólares que no circulan, no solo para el agricultor, pero para toda la economía en función del derrame. Es decir, y la cadena. El grano que no se cosecha no se transporta, no se mueve el cosechador, no se mueven los hilos, no se mueven los puertos por los cuales se exporta. Es decir, es toda una cadena que dejó de derramar y que evidentemente vamos por una revancha, donde hay una reserva por parte de los agricultores apostando más a la próxima cosecha de verano, en función de esta condición climática que como tendencia se está presentando con cada vez más firmeza. Sí, en algún momento acá entrevistamos a alguien vinculado al mundo del seguro y también decía que hasta aumentaron los parámetros de cosecha en tema de seguro. O sea... Bueno, el seguro fue una gran herramienta este año, obviamente para las compañías aseguradoras fue un golpe importante. Nos contó José Amorín Valle, el presidente del Banco José Amorín fue, ahí va. Casi 130 millones de dólares todas las compañías aseguradoras, y el Banco de Seguros superó los 90 millones de dólares en indemnización. Eso atempera el golpe de los agricultores, pero claro, el Uruguay sucesivamente empieza a ser un factor de riesgo, con lo cual el seguro seguramente va a subir en el futuro, en la medida que más gente no lo contrate. Deja de ser muy atractivo para las empresas aseguradoras. Eso también es un motivo de preocupación, porque es una de las herramientas que tenemos para enfrentar las realidades de un cambio climático que afecta y golpea las producciones a cielo abierto, como es la agrícola. ¿Y hoy tienen un número de pérdida en el sector agropecuario al día de hoy? Porque se habló mucho en verano cuánto iba a ser en el momento de la sequía. ¿Hoy tienen un número? Mire, directamente la pérdida al sector agropecuario se estima en 1.700 millones de dólares como pérdida general, ¿no? Esto no implica lo que son las pérdidas inducidas, es decir, todo aquello que hablamos de los fletes, hablamos de los servicios que están conexos a la actividad agrícola. Puede ser más en la cadena, pero es difícil llevar un cálculo de cuánto resigna un sector u otro. Lo que sí directamente afecta al sector es esa pérdida estimada, que es muy importante, pero bueno, el sector le tenemos que respaldar, lo tenemos que apoyar, lo tenemos que mantener, que todas las unidades económicas se mantengan de pie a efectos de que tengan las condiciones de poder enfrentar una mejor estación
en la temporada que se avecina. Ministro, ¿en qué situación están los cultivos, como usted recién mencionaba, a cielo abierto, como las frutas, verduras? Con estas temperaturas que frío estamos teniendo hace realmente pocas semanas, hemos tenido una primavera, un comienzo de invierno muy cálido, se viene un fin de semana con temperaturas que van a trepar los 20 grados y que eso es muy negativo para lo que es la fruta, que necesita frío para poder después ser comercializada y consumida por la población. Eso desconcierta la biología, ¿no? Porque florecen Exacto. las plantas cuando no deben y después vienen esa alternancia de temperaturas. Pero es otro factor negativo. Claro, las frutas de hoja caduca son las que requieren horas de frío para poder generar las producciones necesarias, ¿no? Y evidentemente que el frío esté en la época que tiene que estar y que después no vengan heladas tardías. Entonces, toda una cuestión que el productor lo maneja bien, pero que ya viene muy golpeado. Recordemos que el sector de la granja está muy cubierto por los aspectos de los sistemas de riego, pero tuvo que empezar a regar mucho antes. Cuando nosotros declaramos la emergencia agropecuaria empezaron a regar los productores cuando normalmente lo hacen en el mes de diciembre sobre el final del ciclo de los frutales. Y en definitiva, con ese inicio del proceso de riego temprano y donde la producción normalmente está vinculada a pozos o a reservorios en superficie, cuando vinculamos además el productor frutícola normalmente con pequeñas extensiones. Entonces los reservorios se agotaron, las lluvias no vinieron y se quedaron sin agua. Los sistemas de riego para frutas y verduras se quedaron sin agua en los depósitos en superficie o en los pozos semisurgentes. Entonces ahí es donde se generó toda la problemática de una falta de oferta y una pérdida de calidad muy importante. Y que todos nosotros... Y un aumento de precio también, ministro. Y bueno, eso oferta... Lo hemos tenido todos, lo hemos visto todos. Oferta y demanda también ha bajado bastante, ¿no? Sí. Es decir, de un proceso a partir del mes de mayo y de junio, la jugada es al revés, es decir... Empezó a bajar. Empezó a bajar fuerte y hoy estamos con valores que si bien están por encima del año pasado, ha sido un factor de contribución para la reducción de los precios. Ahí hablamos de lo que son las frutas. Digamos, lo que básicamente generó alza de precios fue en algún momento el tomate, en algún momento la zanahoria, después ahora la cebolla. Seguramente habrá una apertura para la importación, ventanas de importación que se abren. ¿Para la cebolla? Para la cebolla, sí, la cebolla está escasa. Inclusive hemos tenido varios episodios de intervención respecto de detección de cebolla de contrabando. Varios golpes que hemos dado al tráfico ilegal de mercadería y que seguramente va a determinar que tengamos que abrir una ventana de importación porque ya no hay cebolla de calidad nacional. Acá. Cuando baja mucho la oferta y la calidad, los precios empiezan a subir y estamos atentos a que esto no ocurra para justamente defender el principal interesado, que es el consumidor. ¿De dónde se trae cebolla de la región? Brasil o Argentina, son los dos proveedores naturales. Ministro, y hablando de las exportaciones, acaba de terminar el primer semestre. ¿Este es un año con buenas cifras para las ventas al exterior de ganado o de productos del agro? No, todo baja. Este primer semestre todo baja y seguramente seguirá esa tendencia. ¿Hubo menos venta que el año pasado en todo? ¿Menos venta al exterior? En casi todo. Ajá. En casi todo. El único rubro que diría que puede tener alguna recuperación va a ser el arroz. Pero casi todos los rubros, ojo, estamos hablando que el 22 fue un año récord en casi todo, ¿no? Lo del arroz que dice usted es porque se abrió el mercado ecuatoriano para el arroz uruguayo. En realidad es un mercado adicional, tampoco es un gran volumen. El Uruguay exporta cerca de 1.300.000 toneladas aproximadamente por año, 1.200.000, y lo que se abrió para Ecuador, que es un mercado adicional a los que tradicionalmente provee el Uruguay, son unos 63.000 toneladas. Suma algo a la buena venta que tendremos ya de arroz. Lo que ya está. Tenemos mercados de ultramar, tenemos mercado de Europa, tenemos mercado de Asia, pero fundamentalmente Brasil es el gran mercado para el arroz uruguayo. Claro, y entonces a Ecuador le vamos a vender arroz por primera vez. No, ya se le ha vendido en el pasado, pero hacía unos cuantos años, hace 18 años, normalmente Ecuador es superavitario, tuvo un quebranto productivo, y ahí hubo dos gestiones importantes. Una es volver a habilitar el arroz, que no estaba en la lista porque no era un mercado tradicional, del punto de vista sanitario, eso se logró hace 2 o 3 semanas,
y la semana pasada se hizo la segunda gestión, que fue una reducción temporal del arancel. Nosotros estábamos en torno de 35% de arancel para ese mercado, lo que inviabiliza cualquier tipo de negocio, pero se hizo una gestión, el gobierno ecuatoriano abrió esa ventana hasta el 31 de diciembre para exportar con cero arancel, lo que sí posibilita que los molinos uruguayos puedan hacer negocios con ese país. ¿Y vamos a empezar a vender también grano de colza a México? Grano de colza en México fue habilitado también en las últimas semanas. ¿Eso puede ser importante? Eso es un buen mercado, un mercado muy interesante. La colza es una oleaginosa que el Uruguay viene produciendo bien. Este año inclusive tenemos una perspectiva de reducción importante del área. ¿Es no transgénico el que se vende? No transgénico. El Uruguay no autoriza el transgénico en este cultivo. De la misma manera que en los cultivos de invierno, cebada y trigo tampoco opera la transgénesis, y los únicos dos productos importantes de la producción uruguaya es la soja y el maíz. Son los dos productos que tienen organismos genéticamente modificados que surgen del Gabinete de Bioseguridad con todas las garantías y todas las normas y todos los estudios multidisciplinarios que le dan plena garantía al consumidor que los pueda ingerir. Ministro, ¿se pudo cumplir con el objetivo de la vacunación a las gallinas, a las aves por la gripe aviar que trazaron allá por el mes de marzo-abril? Sí, estamos ya con la primera etapa de vacunación. 5 millones, recuérdeme. Sí, aproximadamente. ¿Cuántas dosis? No llega, fueron casi 10 millones de dosis importadas, no llegaron las 10. Pero tenemos un cierto banco de reserva sobre estas vacunas por cualquier contingencia. Uh-huh. Se está evaluando cuál es el próximo paso. Estamos iniciando el proceso de la revacunación, digamos, la segunda dosis de refuerzo sobre las categorías de ponedoras y reproductoras. Y ahí hay que ver en función. ¿Cuál es la situación sanitaria hoy en día de la gripe aviar en nuestro país? Tranquilidad, hay 14 focos. Todos ellos en aves de traspatio, aves silvestres. Tenemos 6 casos de aves de silvestres y 8 de traspatio, y evidentemente no ha habido un avance importante en este aspecto y no hay constatación de la enfermedad en los giros comerciales, digamos, en los aspectos de crianza. Recordemos que la vacuna no ocasiona ninguna alteración desde el punto de vista del consumo de los alimentos, tampoco nos restringe eventualmente para la exportación, en eso tomamos todos los cuidados. Además, toda la carne de pollo, toda la parte de producción, de engorde de pollo no está considerada en este proceso de vacunación porque el ciclo productivo es bastante corto y el riesgo es menor. Así que por ahora venimos saliendo bien, no ha habido afectación a la producción, tenemos un elemento más de defensa de bioseguridad respecto a lo que sería si no tuviéramos la vacuna. No es el único elemento, no hay que descansarse, no es cuestión de tener la vacuna y no hacer nada más, al contrario, hay que sí tomar todas las medidas de bioseguridad que se han tomado en las granjas comerciales, y eso ha sido un factor importante, subir la guardia para poder protegernos y no tener la introducción de la enfermedad, que hay que ver cuál será el comportamiento en la región, ¿no? Hay unos cuantos focos en la región. Sí, que avanzan. Avanzan y no sabemos si el comportamiento del virus será temporal o permanecerá, y tendremos que adoptar este sistema en forma. ¿Cómo está la vacunación en la región ahí, ministro? Digamos que los países, digamos, tanto Chile, Argentina como Brasil, son países exportadores de carne de ave y no se han animado, están mirando mucho lo que está haciendo el Uruguay. El Uruguay exporta muy poco y por lo tanto el riesgo de que pudiera tener alguna restricción de barrera comercial, porque también es cierto que lo llevamos este tema a la Organización Mundial de la Salud, de Salud Animal, y los países se manifestaron en el sentido que la vacunación de las aves para la influenza aviar no debiera ser utilizado como una barrera comercial. También en ese sentido Uruguay lideró un movimiento, y creo que hay muchos más países hoy proclives a lograr una vacunación en la medida que esto está avanzando en casi todos los países, y tenemos en el caso de Estados Unidos más de 60 millones de aves sacrificadas por este tema. ¿Cuál fue la inversión del Ministerio en la vacunación y qué es lo que tiene también reservado a nivel de fondos económicos para los próximos pasos que puedan seguir? La vacuna en sí costó en torno de $360.000, pero hay casi $1 millón implícitos en todo el movimiento en cuanto a los temas de vigilancia.
Recordemos que esto se detectó en los primeros días de marzo en la Laguna Garzón, sí, por aves silvestres, después se traspasó a aves de traspatio en distintos puntos, pero hoy diríamos que estamos en una situación de estabilidad, no ha habido una dispersión del virus que pudiera generar una mayor preocupación, así que estamos bastante contentos como se ha procesado esto hasta ahora, pero muy vigilantes respecto al comportamiento de la región y cómo prospera este tema. Si tenemos que tener una política de convivencia en el futuro con el virus, o si esto es un tema pasajero que se podrá resolver de la misma manera como vino se puede retirar, o las condiciones ambientales que se generaron las condiciones propicias para que esto se instalara, pueden modificarse. Entonces todo eso lo tenemos que acompañar desde el punto de vista de la epidemiología y también de la coordinación con los sistemas sanitarios regionales, que es muy buena a través del Consejo Veterinario Permanente. Ministro, su compañero de Ciudadanos, Adrián Peña, ex ministro de Ambiente y actual senador colorado, ¿está de acuerdo con la idea de empezar a cobrar un canon a las grandes industrias que utilizan agua en exceso, como ganadería, celulosa o agricultura? ¿Usted apoya esa decisión, esa idea? Bueno, hay que ver un poco los parámetros, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que considerar que el agua es un ciclo, ¿verdad? El agua se utiliza o se aprovecha lo que viene de escurrimiento, se pueden hacer reservorios y después la devolvemos al sistema con el debido tratamiento. Empezar a rotular actividades productivas que son necesarias y útiles para el país en función del uso del agua, cuando se hace un uso responsable y en forma de equilibrio respecto a que estas industrias también pueden tener fuentes propias que pueden proveer y no utilizan el agua. Claro, uno se refiere a los momentos en los que no tienen fuente propia, ¿no? Sí, claro. Nos ponemos a pensar en ganadería, en el arroz, la soja, utilizan normalmente grandes cantidades de agua. Está bien, pero lo que normalmente tenemos que considerar que el Uruguay es excedentario en agua a lo largo de la historia, ha sido así. Llegó un momento que nos quedamos sin agua. Por supuesto que hay que poner en el análisis cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que no nos ocurra de nuevamente esta situación. O sea que apoyaría esta propuesta de Adrián Peña y de otros políticos, pero con matices, dice. Con matices, yo no rotularía que ciertos sectores productivos que generan empleo, generan riqueza, son los culpables de esta situación. Esto hay que ser muy cuidadoso en los términos, porque si no estamos estigmatizando algunos sectores que son emblemáticos y son muy importantes en la actividad económica del país. Yo creo que sí hay que apelar al uso responsable del agua, ¿no? Y ir solo por el lado de la tributación de los impuestos parece que es más un castigo. Parece que quien invierte y genera actividad y genera valor agregado tiene que ser castigado. Yo no voy por ahí. Yo creo que sí hay que ser cuidadoso con el uso del agua, tenemos que mejorar nuestro aprovisionamiento. El Uruguay tiene, felizmente a lo largo de la historia, mucho más historias de excedentes que de falta de agua. Y sí nos tenemos que preparar de distinta manera respecto de cómo podemos enfrentar una situación en el futuro. Totalmente. Del punto de vista estructural. Es decir, nosotros no podemos, para considerar algo, el sector productivo, que es a cielo abierto, recurrentemente está con los problemas de sequía. Hemos tratado de estimular a través de distintos instrumentos la inversión, que se viene haciendo, pero de todas maneras los sistemas productivos que están bajo riego no alcanzan el 2% del área total productiva del país. Eso es muy poco en relación a los parámetros internacionales. Debiéramos tener mucho más sistemas productivos bajo riego y tal vez tenemos que revisar los instrumentos que tenemos hoy de estímulo, que básicamente lo que hacen es apoyar a las empresas de mayor porte, aquellas que tributan impuesto a la renta y que no alcanzan muchas veces al pequeño y mediano productor. Y en ese sentido es que estamos encomendados del presidente de generar un plan maestro de sistemas de gestión del agua para la producción, y en eso estamos trabajando y seguramente en los próximos meses tendremos alguna propuesta para llevarle al presidente y luego para presentarle a la sociedad, más allá de lo que ya se ha hecho, la ley de riego, algunos aspectos que faltan en su reglamentación, poder avanzar en este aspecto donde los sistemas productivos sostenibles son nuestro objetivo y donde lógicamente el riego tiene que estar para favorecer el medio ambiente y no castigar
los recursos naturales. Pero sí tratar de dar más seguridades frente a un cambio climático que es una realidad y donde estamos cada vez más expuestos y más vulnerables en un sistema a cielo abierto donde no podemos hacia adelante solamente estar mirando para arriba y rezar que llueve. También es verdad que tenemos un grupo industrial que ha crecido en torno al uso del agua, ¿no? Y no solo en su utilización inmediata, sino, por ejemplo, en la celulosa hay que plantar y eso toma agua. Los árboles, o sea, la utilizan todo el tiempo. O sea, hemos crecido en un mundo, en un círculo de industrias que están utilizando el agua. Y creo que eso es positivo, porque desde el punto de vista de los equilibrios, la generación de un proceso industrial me parece que va en el lado favorable y no en el lado negativo. Siempre se le dijo a Uruguay que Uruguay tenía un proceso de primarización de su producción. Y evidentemente que la ley de promoción forestal del año 87 es un paradigma de una política de Estado exitosa donde a partir de la nada generamos el principal rubro de exportación del Uruguay. No está científicamente muy comprobado eso de que las plantaciones de eucaliptos son las causantes de un faltante de agua. No, pero que lo toman sí, o sea, de alguna forma crecen. Utilizan agua y devuelven agua con los niveles correspondientes a que no se genere un factor contaminante río abajo. Evidentemente que son industrias que toman agua y necesitan el agua, pero de la misma manera que nosotros exportamos, todo lo que exportamos tiene un alto contenido de agua. Tome el rubro que quiera, Sin duda. Es decir, la carne, los granos, todo eso son exportaciones de agua de un país que es rico en agua y que debe gestionar mejor el agua porque lo que tiene sí es cierto de que tenemos un régimen pluviométrico que es muy generoso, es muy positivo, donde muchas veces lo que sí tenemos es hoy una mayor irregularidad. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de explotar mejor las fuentes de agua. Nosotros tenemos una topografía que permitiría perfectamente generar más embalses. Tenemos un río Uruguay de agua dulce que no lo utilizamos prácticamente para riego, solamente alguna experiencia sobre el norte uruguayo en la zona de Bella Unión, pero el resto, y tenemos parte del Río de la Plata donde mayor volumen capta la ciudad de Buenos Aires, que es un gigante que tiene varias veces la población del Uruguay entero, toma agua del Río de la Plata, porque tiene agua dulce más al oeste. Y nosotros tenemos toda una región del país que tiene enorme capacidad de captación de agua, al punto que estamos, a partir de este gobierno, impulsando lo que es el proyecto Neptuno, el proyecto Aratirí, donde toma agua de la zona de San José, donde allí tendríamos varias semanas, varios meses del año, con un volumen de agua dulce importante. Arasatí. Sí, Aratirí es, pero lleva la confusión, Aratirí y Arasatí. Déjelo, Aratirí. Por eso dijo Aratirí. Déjelo de lado porque fue un lapsus de mi parte. Es una confusión que ha tenido mucha gente, ¿no? Decir Aratirí o Arasatí. Arasatí es la localidad de San José. Sí, ahí va. Fernando, en el final tengo una pregunta político-electoral. ¿Qué pasó? ¿Podemos terminar con esa? Dale. Una antes. Sí. El precio del dólar. ¿Somos competitivos hoy por hoy? ¿El sector es competitivo al precio que está el dólar hoy? La verdad que el dólar es un dolor de cabeza, es un problema hoy. No es el único factor que apunta a cuando analizamos el aspecto competitividad. Nosotros tenemos que buscar un poco la relación del tipo de cambio real de competencia, es decir, qué pasa con las monedas con los otros países con los cuales comercializamos. Y es en ese sentido que tenemos un desfasaje importante en relación a algunos mercados. Nosotros tenemos una revaluación del peso mientras el yuan se devalúa, o sea, una revaluación del peso en relación al dólar americano cuando el yuan se devalúa. De alguna manera sí tenemos con Europa una situación un poco mejor porque está tomando valor el euro en relación al dólar. Entonces, dependiendo del mercado, tenemos una condición de mayor o menor competencia. En el caso de Brasil, se ha revaluado también el real en relación al dólar. Entonces, dependiendo del mercado es lo que tenemos. Pero en líneas generales, está claro que el Uruguay se ha venido encareciendo, es de las monedas que más se ha revaluado en el año 2022, y va a contramano de lo que ocurre lo que ocurrió con casi todas las monedas de los países con los cuales comercializamos, y está claro que frente a la Argentina tenemos un enorme problema. Veamos lo que son las últimas cifras del desempleo en el litoral,
que es absolutamente preocupante, con cifras del 13-14% de desempleo, porque claro, el impacto de la salida de dólares y el impacto que tiene esto en la competitividad y en la exportación de bienes y servicios. Somos un país caro, somos un país que exportamos turismo, el turismo emisivo ha crecido enormemente cada fin de semana largo. ¿Y cómo se baja eso? ¿Con menor carga impositiva, por ejemplo? Porque si el dólar sigue así... Bueno, pero también tenemos que cuidar los equilibrios fiscales. También hay que recordar que el gobierno ha sido exitoso en el combate a la inflación, que es el peor de los impuestos. Hemos tenido en el año 2022, a partir de la guerra de Ucrania, una presión enorme sobre la inflación. Es decir, primero tuvimos el COVID, después la guerra de Ucrania en los alimentos, pero el COVID generó un proceso de inflación mundial que ha llevado a la elevación de la tasa de interés de referencia, pero es una inflación importada que impactó mucho en el año 2022 y que el gobierno exitosamente la pudo reducir del 11 al 7%. Y eso ha sido un factor. Lógicamente que la tasa de interés de referencia que determina el Banco Central es un factor importante, y entiendo que debiéramos tener señales en el sentido de mejorar ahora la competitividad interna a través de una menor presión con la reducción de la tasa de interés, para que los agentes económicos se vuelquen más al dólar y menos al peso. ¿Usted quiere un dólar más alto? Por supuesto, evidentemente creo que, como todo en economía, no es mi área, pero sí le traslado al gobierno, del cual soy parte, de que estamos en una situación compleja desde el punto de vista del sector agropecuario, en función de que la mayor parte de su producción se genera como producto transable y se tiene que comercializar en el exterior, y está sufriendo la competencia importante y una elevación de los costos importantes. En la medida que teníamos precios altos, esto se podía temperar. Pero si tenemos la combinación de los tres factores, la sequía, que comprende una caída de la producción física, un aumento de los costos para enfrentar esa sequía por las distintas maniobras que el productor tiene que hacer para poder sortear la situación, una caída de los precios internacionales y un encarecimiento del costo interno, es una combinación bastante compleja que está afectando al sector. Gracias, Ministro, gracias Mariano. Ministro, ¿quién es el precandidato colorado ideal para el sector Ciudadanos? ¿Peña o Silva? Bueno, yo creo que eso está en discusión. Recordemos que el sector Ciudadanos no se ha posicionado al respecto. Pero es uno de ellos dos. Y son los que siempre se habló que pudieran tener el mejor perfil. Yo entiendo que todavía hay que conversar mucho, hay que esperar. Tenemos virtudes en cada uno de ellos. El sector lo viene conversando, y claramente Robert Silva tiene una inhibición importante. Él está, ahora, claro, tiene que dejar el cargo en el Códice. Tiene que dejar el cargo, está en curso la transformación educativa. Evidentemente que es una decisión que pesa mucho, su decisión personal, pero hay un proyecto al cual él también se comprometió, que está en curso, ¿no? ¿Lo terminarán decidiendo entre ellos dos, entre Peña y Silva, o todo el sector? No, yo creo que hay muchas agrupaciones, esto se tiene que hacer en base a un diálogo, a una decisión, y evidentemente que todavía los tiempos no exigen que esta decisión se tome en forma inmediata. Lógicamente hay una inhibición. ¿Y usted tiene uno preferido? No, yo no tengo preferido, y no sé todavía si el candidato del Partido Colorado surgirá de Ciudadanos o no. Esto será una decisión. No, bueno, pero ahí tiene que haber una interna. Digo, Ciudadanos va a tener su precandidato para la elección primaria de junio del año que viene. Eso puede tenerlo como no tenerlo. ¿Puede no tenerlo? Sí, puede no tenerlo. Eso es una decisión que tendremos que discutir, dilucidar y definir, porque eventualmente puede surgir algún candidato que no esté hoy. Bordaberry, por ejemplo, ahí se alinea ya todo el Partido Colorado atrás de Bordaberry como la única figura del partido. No creo que el retorno de Bordaberry sea un determinante de una única candidatura. Incluso hay muchos dirigentes de Ciudadanos que no estarían de acuerdo en apoyar a Bordaberry. Exacto, pero tampoco, tampoco, otra línea. Como hemos manifestado, yo creo que bienvenida la venida de Pedro si resuelve retornar. Son varios años que está retirado de la política partidaria, ¿no? Hace casi 7 años. Es mucho tiempo eso, pero bienvenido sea, porque ha sido un gran valor
para el partido. Sigue midiendo muy bien en las encuestas, a pesar de esos 7 años. Sigue midiendo muy bien, es una persona que se fue con enorme prestigio, creo que contribuiría al partido. Aparte hizo, en este lapso en el que no estuvo en la política partidaria, hizo cosas que le dieron prestigio también. Por supuesto, y además, pero sí lo que digo siempre es que no podemos estar paralizados en función de la decisión que tome Pedro, ¿no? Las cosas continúan, estamos en un proceso de gestión, estamos comprometidos, creo que el Partido Colorado ha hecho una enorme contribución a este gobierno y deberemos seguirlo siendo en la medida que también mucha gente empieza más a pensar en las candidaturas que en la gestión. Todavía queda bastante gobierno por hacer y creo que la posición responsable del sector Ciudadanos y del Partido Colorado ha sido muy importante para poder llevar adelante una gestión que seguramente la estaremos renovando en las próximas elecciones. Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que pase bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más